¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa de Capital Minera. Ya han pasado 7 días y estamos de nuevo junto a todos ustedes a través de las pantallas de Antofagasta Televisión y por supuesto en María Elena Mejillones Taltal junto a R2 TV, comunas a quienes les enviamos un tremendo abrazo caluroso para todos ustedes. Antofagasta, Mejillones, ya en etapa 3. Lo cierto es que hoy no queremos ser majaderos, pero hoy día depende cada vez más de nosotros mismos, de que nos cuidemos, manteniendo, ¿cierto?, la distancia, utilizando la mascarilla, lavado frecuente de manos, utilización de jabón gel, todas estas medidas sanitarias y de cuidado para que evitemos la propagación del virus y podamos cortar, ¿cierto?, los contagios. Es algo importante y va a depender de nosotros mismos el que nos esté este segundo rebrote que tanto se habla. Buenas noticias también ahí de lo que ha salido en la prensa en los últimos días respecto a lo que tiene que ver con las vacunas. Vamos a ver si es que Pfizer también se suma algo de Rusia, donde ambas vacunas saludan que tienen una aprobación sobre el 90 y 92%. Vamos a ver en qué va a quedar todo eso. Lo cierto es que ya esto lo estaríamos viendo en por lo menos tercer, cuarto mes del 2021. Pero mientras tanto tenemos que cuidarnos a medida que se siguen haciendo las pruebas de estas vacunas. Bueno, temas económicos, claro que sí, como de costumbre en cada programa nuestro, habíamos quedado comprometidos la semana pasada para revisar lo que iba a ser, ¿cierto?, las votaciones de este segundo retiro de las AFP que iba a implicar, cómo son, si es que va a tener o no restricciones, falta todavía el Senado, pero vamos a tener un análisis junto a Golden Investment, además respecto a lo que tiene que ver con el IPC y también cómo han rentado los fondos mutuos. Todo esto junto al vocero de Golden Investment, Wilfredo Araya. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto saludarte, buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Sí, por cierto, con esta noticia que nos tiene prácticamente al 90% de los chilenos contentos con esta aprobación, ¿cierto? Que vimos ya hace algunos días, hace 2 días ya, ¿cierto? Por parte de la Cámara de Diputados, el segundo retiro del 10%. Queda un trámite legislativo por revisar, viene, ¿cierto? La sesión de la Cámara del Senado, pasa a la Comisión, ¿cierto?, de Constitución, si idealmente no se aprueban, ¿cierto?, nuevas indicaciones, pasaría nuevamente a sala de votación y tener los resultados próximos. Noticias también que vamos a estar viendo qué es lo que pasó con el sorpresivo IPC, vamos a estar analizando las rentabilidades de los fondos mutuos que conversamos mes a mes, ¿cierto?, durante el mes de octubre, así que tenemos hartos temas de conversación para los próximos minutos. Así es, pues www.goldenia.cl para que ustedes conozcan en detalle, ¿cierto?, los servicios que presta Golden Investment. Y como cada programa, yo ya se los había presentado, Wilfredo, detalles de lo que habíamos quedado comprometido la semana pasada y que tenía que ver con este segundo retiro de las AFP. ¿Cuál es el contexto de esta situación? Porque, a ver, primero partamos analizando los dichos por parte de algunos ministros y algunas autoridades donde obviamente que ellos prefieren que se haga una reforma, ¿cierto?, a las pensiones, más que hacer un segundo retiro, según palabras de ellos, generando un daño a futuro. Hay otra gente que tiene una visión más próxima que dice, oye, yo necesito soluciones hoy día, no cuando tenga 65, ni 60, ni 65 años. Hoy día es universal este segundo retiro, por lo menos hasta donde está ahora, porque incluso el gobierno señala que espera que este proyecto mejore en el Senado. Sí, efectivamente. Sí, acá el análisis, cierto, como bien planteaba, sí o sí va a venir una reforma que hay que analizar, que el Senado, que está descansando en el Senado, que tiene que discutir, y en el que básicamente lo más probable se comience en aperturar no solo la reforma de aumentar la cotización obligatoria del 6%, que es uno de los planes que plantea justamente esta reforma, sino que más bien hacer cambios profundos con una participación activa del Estado, ¿cierto?, en el modelo de pensión. Entonces, son instancias que se van a comenzar a detallar, nuevos modelos de una estructura más que de capitalización individual, que sea una protección social, ¿cierto?, para los chilenos, ¿cierto?, cuando lleguen a la tercera edad, al momento de jubilar. No obstante, y a pesar justamente de esa reforma, que el objetivo es que mejore las pensiones, por otro carril viene justamente este retiro del 10%. Este segundo retiro del 10%. Efectivamente hay un impacto, eso no hay que negarlo. Por eso justamente, a diferencia del primer retiro,
este segundo retiro fue aprobado, ¿cierto?, el día martes en la Cámara de Diputados, con la indicación de poder devolver este segundo retiro, aumentando de forma voluntaria, ¿cierto?, mi cotización en un 5%. Es decir, si yo hoy día hago uso de mi segundo 10%, de forma voluntaria tengo la opción de aquí en un periodo más poder aumentar mi cotización, ¿cierto?, en un 5% con el objetivo de poder devolverlo. La invitación obviamente es a aquellas personas que de aquí en un periodo de tiempo recuperan sus empleos, recuperan finalmente sus niveles de ingresos, es que puedan, ¿cierto?, y eso obviamente no les genere merma adicional, puedan, ¿cierto?, realizar esta devolución. El modelo de pensiones en Chile sí o sí tiene que considerar, ¿cierto?, la vía de ahorro forzoso. Si hoy día nosotros estamos hablando de un retiro de las AFP, es justamente producto, ¿cierto?, del ahorro forzoso que se realizó vía la AFP. Si no hubiese existido, ¿cierto?, esa modalidad de ahorro, hoy día no podríamos estar hablando de retiros de AFP. Entonces, sí o sí, el nuevo modelo de pensiones que podría darse, ¿cierto?, a futuro en una reforma o en esta posible incluso nueva constitución que se ha incorporado, no como ley complementaria, sino como protección a través de la seguridad social en la constitución, sí o sí tiene que contemplar el ahorro forzoso como uno de sus pilares. Ahora, partamos de la base y estamos súper claros. De aquí, la cantidad de personas que voluntariamente quieran hacer la devolución de esos fondos, yo lo veo difícil. Bueno, cada quien sabe cómo quiere proyectar todo esto y también la reforma de pensiones, lo que muchas personas van a estar esperando para tener claridad cómo va a funcionar el proceso aquí en adelante. Se espera que tenga un cambio, que haya un proceso mucho más robusto, que permita obviamente que la tercera edad pueda vivir de mejor manera y por lo menos solventar los gastos mínimos que hoy día con las pensiones que están en muchos casos son realmente dramáticos. Ahora, este segundo retiro tendría una propuesta de pago por única vez a 30 días, que ya ahí habría una diferencia quizás con el primero, por lo menos. Y yo tengo que ser súper sincero, yo saqué mi 10% y fue pagado en su totalidad de manera íntegra, a pesar que me correspondían dos pagos, me llegó en uno solo. Pero ahora sí ya va a quedar estipulado que va a ser un solo pago. Sí, efectivamente, la indicación, ¿cierto?, que se establece en este proyecto es que pueda ser pagado 30 días de realizar la solicitud, que eso también puede variar, porque en el primer retiro a muchas personas le llegó incluso antes de los 30 días Sí. el primer retiro, y con la sorpresa de que fue en un solo pago, ¿cierto? Y no en dos como se había planteado. Entonces, ahí obviamente se van eliminando estos mitos, ¿cierto?, de que el mercado o el sistema iba a colapsar producto del activo financiero o de la venta de activos que iba a estar realizando. Bueno, ahí hay un tema técnico que fue justamente un trabajo que hizo el Banco Central para poder dar cobertura y no ver tan mermado, ¿cierto?, las salidas de flujo, ¿cierto?, producto de la venta de activos que se iban a tener que realizar. Ahí hubo una jugada que hizo el Banco Central para que eso no fuera impactado. Jugada que lo más probable tenga que hacer por segunda vez. Algo súper importante, ¿cierto? Y es que aquí lo importante, lo hemos dicho en varias oportunidades, a pesar que es la decisión de cada persona en qué lo gasta, lo importante es ser consciente en qué se gasta, porque consideremos que este retiro del 10% contempla un ahorro aproximadamente que como persona realicé durante 2 años. Fíjate que hace 2 meses, 3 meses atrás, parte importante de los chilenos retiró su 10%, que significó el ahorro de 2 años. Y en tan solo 2 meses a muchos se las acabó. Entonces, Claro. potencialmente vamos a estar hablando que el ahorro de 4 años me lo gasté en menos de 6 meses. Entonces, ahí es súper importante, ¿cierto? Conciencia por parte de todos nosotros de que si bien este es un flujo que hoy día que estamos recibiendo, independientemente si hemos o no recibido ayuda del Estado a través de los distintos mecanismos, préstamo solidario, IFE, bono clase media, etcétera, las lucas que hemos estado, ¿cierto?, recibiendo son productos de años, de meses que hemos estado ahorrando forzosamente, pero que finalmente hemos estado ahorrando, y
y que rápidamente se nos vaya, obviamente eso genera también ese escenario también de análisis, porque de aquí ya por lo pronto nuevamente ya se ha planteado que un tercer retiro o un cuarto retiro definitivamente no va a haber, y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso, ¿cierto?, con este segundo retiro en cómo se administraría. Temas importantes respecto también al retiro, Carlos, es que en la comisión de la Cámara también se aprueba el retiro forzoso del 10% ante una eventual promulgación para deudores de pensión alimenticia. Eso es súper importante porque finalmente hay justicia social, ¿cierto?, para estos casos, así que también eso está como indicación y hace algunos instantes también fue aprobado, ¿cierto?, en la Comisión de Constitución de las distintas cámaras. Bueno, yo leí el otro día un artículo del diario Financiero que habían sido pagadas muy pocas esas devoluciones del 10% de deudores de pensiones, ¿cierto? Quizás a las familias, a las mujeres que hoy día están demandando al papá de sus hijos. Pero bueno, hay un tema que tiene que ser revisado, un proceso que se reiteraría Sí, entonces en este segundo retiro. Dentro sí, de todo este proceso, disculpa, en ese tema bien particular, es ajá, que en el primer trámite habría que hacer una demanda en un tribunal de familia para que en el momento que la persona realizara el retiro sea finalmente retenido. Pero después, a los 2 o 3 semanas aproximadamente, se crea justamente esta ley para que el retiro sea forzoso de ahí en adelante, no retroactivo. Entonces, finalmente, para este segundo retiro aplicaría justamente el 100% de los deudores de pensión alimenticia. perfecto. Y ahí con eso se destraba un poco este proceso tan burocrático que se había impuesto en un principio. Ahora, Exacto. hay un tema súper importante. Y acá todos los que están pendientes de este segundo retiro, que bueno, uno de repente ve la televisión, ve reportajes, notas, que se yo, o le consultan a las personas en la calle, y mucha gente llama la atención que han sido bastante inteligentes en la utilización del retiro del primer 10%. ¿Cuáles son los plazos que podríamos llegar a ver una luz de este segundo retiro, Wilfredo? Algunos se llaman que estaríamos ahí muy cerca de Navidad, más o menos pensando en que estamos hoy día a 12 de noviembre, estaríamos pensando quizás casi a finales de este mes ya tener la aprobación en concreto, ¿no? Sí, mira, el trámite, si tuviese el mismo ritmo del primer trámite, se estaría estimando, ¿cierto?, que aproximadamente los fondos pudiesen estar ya en las cuentas de las personas entre el 20 al 25 de diciembre aproximadamente. Recordando, ¿cierto?, que el pago sería en 30 días, por lo tanto nos quedaría aproximadamente 2 semanas para el trámite legislativo en la Cámara, ¿cierto?, del Senado para que sea aprobado de forma sin trabas. No obstante, si en la Cámara del Senado, ¿cierto?, en la Comisión de Constitución del Senado se incorporan indicaciones, como por ejemplo la que no fue aprobada en la Cámara de Diputados, de incorporarle o grabarlo, ¿cierto?, con impuesto a la renta a aquellas personas que retiren el 10% pero que ganan sobre 2,5 millones, eso obviamente, y se aprueba finalmente esa indicación en la Cámara del Senado, va a tener que devolverse, ¿cierto?, a la Cámara de Diputados en una comisión mixta compuesta por diputados, compuesta por senadores, para que se vaya nuevamente a discusión y comience nuevamente el trámite de discusión legislativa. Entonces, mientras menos indicaciones, ¿cierto?, se le incorporen y mientras menos indicaciones se aprueben en esta instancia, que es la Cámara del Senado, potencialmente, ¿cierto?, podría estar aprobado en esa fecha. Respecto justamente al tema de que sea o no grabado el impuesto a la renta para personas del 10%, que retiren el 10% y que ganen sobre 2,5 millones, en realidad nosotros lo vemos bastante difícil. Fueron varios argumentos que se dieron a conocer en la discusión, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, y que lo hablábamos justamente ayer en el matinal, de que básicamente el objetivo es hacerlo lo más universal posible, porque no sabemos lo que hay dentro de la olla hasta que se destapa, y a lo mejor una Claro. persona que gana 2,5 millones, ¿cierto?, y que está como renta tope imponible, a lo mejor va a tener que cubrir
los costos y los gastos financieros de a lo mejor un hijo que quedó sin trabajo, una hija que quedó sin trabajo, su esposa que quedó sin trabajo, su esposo. Entonces, grabar finalmente con un impuesto a la renta a personas con estas características es definitivamente no hacerlo universal, pero sin conocer la realidad que podría estar conociendo o sufriendo cada familia en particular. Claro, es bastante complejo. Por ejemplo, indicaciones como que lo retiren las personas que le ha bajado la renta por lo menos en un 30%, que se apega muy bien a lo que ha hecho el gobierno cuando entrega ciertos estos bonos, estos préstamos, etcétera. Pero estamos hablando de fondos de pensiones, o es para todos o no es para nadie, porque la verdad es que no podemos estar diciendo uno sí, el otro no. Yo creo que ahí es donde están las equivocaciones garrafales dentro de todo esto y un pataleo, perdona que lo diga de esa manera, pero ya que no tiene ninguna coherencia. ¿Se retira o no se retira? Ahora, son procesos que cuando hablábamos de las pérdidas, entender que cerca de 4 millones de personas van a quedar con fondos cero, Wilfredo, que eso sí hay que tenerlo bastante claro. Sí, efectivamente. Y es justamente lo que se espera que los distintos parlamentarios, recordemos que la Cámara de Diputados se aprueba con 130 votos a favor, solo 18 en contra, 22 abstenciones. 130 votos, el quórum era 93. Ya se hablaba aproximadamente que podrían llegar a 103 y 130 definitivamente es un número muy sorpresivo, ¿cierto? De quienes aprobaron, emblemáticos de Chile Vamos que rechazaban, ¿cierto?, esta medida, tratándola de populista, de que era incoherente. Hoy día se suman finalmente al apruebo, justamente por la necesidad financiera social que estamos viendo y que justamente los beneficios en algunos casos han sido segregados, pero que obviamente aquellas personas que lo han recibido ha sido de muy, muy buenas ayudas. Son situaciones que esperamos que en la Cámara Alta, lo más probable, creemos que así va a ser, va a tener un alto quórum, ¿cierto? También de 3/5 se necesita en esa Cámara, entonces vamos a estar atentos a qué es lo que pasa en los próximos días, cómo avanza el segundo retiro del 10% para los chilenos de cara, ¿cierto?, en la Cámara de Senadores. Oye, claramente. Y decirlo ya como para finalizar el tema es de una justicia total, entender que este tipo de iniciativas van en directo beneficio a la clase media, porque que siempre el jamón del sándwich, que no recibe bonos, no recibe ninguna ayuda por parte de nadie, ¿cierto? Pero que obviamente el gran porcentaje de que está imponiendo, que está dentro de las AFP, es la clase media, a quienes nunca les llega la ayuda que quizás en algún momento debiese darse. Efectivamente, mira, fíjate como un caso práctico nomás para que vamos cerrando, ¿cierto?, esto del retiro y vamos con los próximos temas también, Carlos. Nos pasó la semana pasada atendiendo un caso de ayuda, básicamente, una persona que con su grupo familiar bajaron del 70% del registro social de hogares al 50%. Es una baja sustancial, importante, pero que queda fuera de algunos beneficios que exige por lo menos estar dentro de los 40% más vulnerables. Entonces, ¿cómo ayudamos finalmente a muchas personas que están en esa situación, que vieron disminuidos sus ingresos, a lo mejor no en un 30%, pero que sí en el registro social de hogares con el registro social de hogares no van a calificar? Esos justamente son los temas de por qué hoy día vimos tanto voto a favor, porque finalmente muchos diputados vieron esa realidad, esa dura realidad de muchos chilenos, y que finalmente este segundo retiro tuvo un amplio respaldo en la Cámara de Diputados. Así es, pues bueno, oye, y solamente hacer un comentario ya no con este tema, pero que ha estado dando vuelta en el último tiempo, enviarle un mensaje a los parlamentarios, si es que alguna vez alguno puede hacer algo o no por generar una ley que proteja a los propietarios, a las personas que compran los arrendatarios, no les quieren pagar, se adueñan prácticamente de la propiedad. Veíamos un caso emblemático el otro día desde una persona de 21 años que nunca le han pagado el arriendo, y me parece ya una cosa, pero ese es el Chile que tenemos. Yo creo que ahí hay que enfocar muchas veces los esfuerzos, más que estar restringiendo ciertas iniciativas que puedan ir en directo beneficio de la clase media. Wilfredo, hablábamos del IPC, el IPC tuvo un alza en el mes de octubre respecto al 0,7%, ¿no? Tú me puedes corregir. Sí, una alza bastante elevada, que supera prácticamente el doble
de lo que esperaba los analistas. Se esperaba un incremento del 0,3%, pero finalmente supera un 0,7%, posicionando incluso el IPC de 12 meses en el objetivo del Banco Central, que es en un 3%. Hace un par de meses, recordemos que el objetivo, ¿cierto?, del Banco Central es mantener la inflación controlada en un 3%, ¿cierto?, pero con un rango de desviación estándar, ¿cierto?, de entre que se mueva entre un 2 y un 4. Hoy día, ¿cierto?, estamos en la meta, lo que finalmente nos pone en alerta de que exista una alza importante en los precios de los bienes, alimentos, servicios, porque finalmente eso encarece el costo de vida de los chilenos, porque nos pega finalmente en nuestro bolsillo. Los ítems que más pegaron en el IPC de octubre, el sector de alimentos aproximadamente, y fíjate que el que más anotó una alta variación fue justamente el tomate, con una alza del 41,6% en su precio, una alza bastante fuerte, seguido de la carne de vacuno, ¿cierto?, con un 17,1% en su precio respecto, ¿cierto?, a los meses anteriores, y son ciertos bienes o sea, que están prácticamente en la mesa diaria de los chilenos, ¿cierto?, el antofagastino, ¿cierto?, y eso finalmente encarece el costo de vida. Es una alza bastante sorpresiva, que pone en alerta qué podría estar ocurriendo de cara a los próximos meses, porque justamente uno de los objetivos que hizo justamente este aumento de precios es el aumento de la demanda, producto del retiro del 10% inicial, y que si obviamente eso se contempla para diciembre, un segundo retiro, sumado a la pauta estacional, pauta estacional que se entiende como Navidad, Año Nuevo de diciembre, podríamos incluso estar viendo diciembre que pueda estar rozando el 4%, y definitivamente sería una alerta bastante grande para la economía local y el bolsillo de todos los chilenos. Bueno, el tomate se entiende porque en esta época solamente se sustenta prácticamente con Arica, ¿cierto? Y es por la época del año, todos los años ocurre. En esta fecha una situación más o menos parecida. Ahora, tiene un rebote este segundo retiro porque también podría tener implicancia en el IMASEC futuro, entendiéndose que nuevamente habría liquidez, ¿cierto?, en el mercado, y habría un movimiento bastante grande en el mes de diciembre. Estamos hablando de diciembre, cuando viene, como decías tú, Navidad, Año Nuevo, que son dos fechas donde la gente gasta bastante. Sí, justamente. Tiene una buena proyección diciembre. Y fíjate que Goldman Sachs, que es justamente esta empresa norteamericana de análisis económico, proyecta justamente ya incluso para el año 2021 que Chile sea el país de la región que primero se recuperaría, es decir, ¿qué se entiende como recuperaría? Que llegue a los niveles previos de la pandemia. Estamos hablando del tercer trimestre del 2019. Y en ese sentido, este segundo retiro potencialmente podría tener muy buena cara para el IMASEC del mes de diciembre, que Goldman Sachs también hizo una rebaja para las proyecciones, ¿cierto?, de crecimiento para este año 2020, que en su último informe registraba que podría caer entre un menos 5,5 hasta un menos 6%. En el informe que se dio a conocer el día miércoles, se da a conocer justamente que la proyección de crecimiento para Chile este año podría estar entre el 4,5, menos 4,5 y el menos 5, lo que finalmente es un escenario bastante positivo, porque se esperaría mayor crecimiento. Sí, son proyecciones. Entendamos que parte importante también de Chile está justamente en una etapa ya de confinamiento mucho más alto. Nosotros, ¿cierto?, estamos justamente en fase 3, con mayor movilidad, no tanta restricción, y eso obviamente genera también actividad económica en comparación a los meses anteriores. Parte importante de las regiones del país van a estar avanzando en los próximos meses, y si de haber rebrotes, podríamos estar hablando de pasos o de volver pasos aproximadamente el primer semestre o el primer trimestre del 2021. Bien, pues, ¿qué ha pasado con los fondos mutuos, Wilfredo? Tema importante donde gran cantidad de chilenos también tienen muchas inversiones por estos días. Así es, pues como habitualmente lo hacemos, ¿cierto? Analizamos cómo nos fue en la administración de los fondos mutuos
de el mes pasado, en este caso correspondería evaluar el mes de octubre. Lo vamos a estar viendo ya en pantalla y vamos a revisar básicamente las 4 carteras, los 4 fondos mutuos autogestionados que administramos directamente en Golden. Podemos ver, ¿cierto?, que 3 de las 4 carteras no presentaron resultados atractivos, y esto producto, ¿cierto?, de lo que está sucediendo justamente en Europa, España, Italia, ¿cierto? Italia es el caso más crítico de rebrote, estamos hablando de niveles, ¿cierto?, de contagio promedio diario superior, incluso en la primera etapa de la pandemia. Muchos médicos en Italia han estado llamando a cerrarlo propiamente tal, para evitar nuevamente una catástrofe, y son justamente esos rebrotes, en especial en Europa, los que desplomaron justamente los fondos mutuos. Y también, por otro lado, en Estados Unidos, trimestralmente se dan a conocer la entrega de resultados, cómo le fue los resultados corporativos, ¿cierto?, sus costos, sus utilidades de las distintas empresas. Y si bien en promedio la industria de Estados Unidos tuvo retornos en torno al 33%, el mercado esperaba que fuese un 40%. Entonces, a pesar que tuvieron rentabilidades, no sobrepasaron las expectativas del mercado, y eso también impactaron los fondos. Tal como, por ejemplo, el fondo cartera prudente con una caída del menos 0,57%, la cartera equilibrada, como bien pueden ver, con un menos 1,53%, y la cartera audaz, comparable algo así con el fondo A de la AFP, con un menos 2,29%. La única que destaca con un resultado bastante positivo es justamente la cartera defensiva, que es una cartera 100% renta fija local, compuesta por bonos nacionales, que destaca, ¿cierto?, con un rendimiento del 0,71%. En octubre, estamos hablando pleno plebiscito, ¿cierto? Y aquí podríamos entender básicamente que ya estaba en cierto grado descontado del mercado el plebiscito, por lo tanto no hubo un impacto tan relevante. Pero fíjate en la columna de al lado, Carlos, qué es lo que pasa o cómo va el mes de noviembre en todas las carteras. Y fíjate que superamos en lo que va de noviembre justamente ya la caída del mes pasado. Sumado al 0,71 de la cartera defensiva del mes de octubre, en lo que vamos, ¿cierto?, del mes de noviembre, va rentando un 0,8%, la cartera prudente va rentando un 2,75 arriba, ¿cierto? Y eso que vamos 12 días del mes, ¿cierto? Obviamente ahí me permite tapar ese menos 0,57 del mes pasado, la cartera equilibrado con un 4% arriba, que me permite también tapar ese menos 1,53, y esta cartera audaz, esta cartera de alto riesgo, con un 5,25% arriba, dejándome prácticamente un 3% arriba en lo que vamos, ¿cierto?, de octubre y noviembre. Impulsado, ¿cierto?, por la victoria de Biden en Estados Unidos, esta posible vacuna, ¿cierto?, que anunció Pfizer, con una efectividad del 90%, que impulsaron a las bolsas y nos tienen celebrando justamente con estos números, y que nos permitió, ¿cierto?, tapar el mal rendimiento que presentaron los fondos el mes de octubre. Oye, bien, ahí, bueno, vimos la gráfica ahí bien detallada por Golden Investment. Bueno, tú hablabas de Biden, fallé yo en mis cálculos. No ganó Trump como pensaba yo. Pero bueno, así son las cosas, estaba bien complejo, bien estrecho. Lo cierto es que cada vez a uno le queda más claro que este tema de las encuestas no son tan fidedignas como se han planteado durante todos los procesos anteriores, ¿cierto? Ya quedó demostrado también en las elecciones norteamericanas pasadas. Bueno, al finalizar, Wilfredo, pronóstico para mañana. Usted sabe que jugamos con Perú, así es que ¿cómo le va a ir a Chile, don Wilfredo? Usted que le encanta el fútbol. Sí, entiendo que le gusta hasta Colo-Colo. Le gusta Colo-Colo, ¿no? Me imagino. Nos gusta Colo-Colo, exactamente. Ah, muy buen equipo, ya, muy buen equipo. ¿Cómo nos va mañana, Wilfredo? Seguimos entonces con Capital Minera para el 2021, entonces, Carlos. Por supuesto que sí. Victoria, sí, de todas maneras, victoria para Chile, así que vamos a estar atentos con todo el equipo de Golden, alentando a la Roja. Necesitamos el triunfo, estamos justamente en los 3 puntos. Así es, pues un abrazo, Wilfredo, que tengas buenas noches y nos reencontramos 7 días más. Que te vaya muy bien. Y Carlos, saludos a todos en sus casas, que estén muy bien.
Bien, pues ahí estaba Golden Investment y entregándonos detalles, nos extendimos, nos explayamos hablando del segundo retiro, ¿cierto?, del 10% y por supuesto todos los detalles que ustedes vieron también. Para que ingrese a goldenia.cl va a poder invertir en estos fondos mutuos. Oye, ya yo quisiera tener una rentabilidad del 3%, impresionante. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Ya a la vuelta me voy a teletransportar, ustedes me van a ver en el estudio, vamos a estar revisando lo que conversamos con Albert Marle en el capítulo anterior. Vamos y volvemos.